Bien chicos, buenas noches. Ahora vamos a revisar el tema 4.3 factores que influyen en la elaboración del diagnóstico y la evaluación del diagnóstico y el proyecto. No, nada más es el trabajo de elaborar este diagnóstico. No hay tareas, ese es un punto importante, pero muy interesante entonces entregar los restantes trabajos. Dentro del tema propuesto, factores que influyen en la elaboración del diagnóstico sería lo siguiente. Factores que condicionan pues un rendimiento escolar derivado de la aplicación de un proyecto. Sabemos que el rendimiento escolar pues es una necesidad principal por la que yo pensaré ejecutar un proyecto educativo. Luego entonces es importante tener en cuenta todos la elaboración de las condiciones académicas de los alumnos. Ese es su objetivo o uno de sus objetivos principales. El resultado de esta evaluación, ¿sí? en este país referentemente a este material. Sí, es evidente entonces que hay diferencias en la adquisición de competencias evaluadas de cada uno de los alumnos en su conjunto, dentro de los cuales podemos mencionar qué factores están haciendo esta diferencia de tener distintos resultados, desde lo más bajo hasta el resultado bueno en promedio. El estatus social, económico y cultural son factores externos, sí, internos, que hacen estos resultados de la evaluación y el nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes, pues los responsables del proyecto de análisis estadístico de este estatus social y económico y cultural para tener en cuenta que el nivel más alto de estudio de los padres, las profesiones más allá de los padres, el número de libros en el domicilio y el nivel de recursos domésticos con los que se cuentan, tal como se refleja en conclusión. Hay 4 variables que afectan en mayor o menor medida estas competencias evaluadas en el diagnóstico. Por ejemplo, el estudio cuyos padres no completaron sus estudios es un aspecto contrario y bueno, en el sentido de que los hijos de profesionales con alta calificación obtienen 75, 85 puntos. Debería darse con un papá de este tipo. El componente de recursos domésticos afecta el resultado entre quien ellos se destaca, pues que hay menos recursos, hay variaciones superiores a 70 puntos. En ese sentido, en ese estudio, eso se determinó. ¿Cuáles son las características del alumno que influyen en un diagnóstico? El sexo, la edad o el lugar de nacimiento son algunas características intrínsecas al alumnado que pueden incidir en forma más o menos significativa en su rendimiento, por ende en el desarrollo de un diagnóstico. En cuanto al género, las diferencias no son destacables, es el conjunto general de competencias evaluadas. La edad es, sin embargo, una variable que afecta de modo considerable al rendimiento, es uno de los factores. Sí, obviamente, pues el diagnóstico, realizar estas características. ¿Quién ha sido repetidor, por ejemplo, de alumnos? ¿Quién nace en enero o en diciembre? Puede ser una condicionante que me da, por ende, el resultado de mi proyecto. Bien, las expectativas son un factor clave, ¿sí? Confiar en uno mismo, estar motivado, plantearse una perspectiva educativa a largo plazo es sinónimo de un éxito. Los datos relevantes dentro de las expectativas
¿Cuáles son mis objetivos de logro respecto a que el alumno adquiera un nivel de conocimiento, adquiera habilidades, competencias? Esa es mi expectativa. Además, es un factor que influye en la elaboración de un acordándonos que siempre hablando sobre ese tema, elaboración de un diagnóstico, bueno, pues las expectativas que como centro educativo yo me genere, las expectativas que yo me genere al interior del aula y en el aspecto de la tutoría, ¿sí? Todo en el centro educativo y su expectativa u objetivo se han trazado, influyen en esta realización y conformación del diagnóstico para el proyecto educativo. Lo público o lo privado, ¿sí? Los resultados de cada una de las instituciones es diferente, es muy bien marcado por estas dos tipologías de sistemas educativos. Nos sirve para tener una referencia de los resultados de abarcar estas características y cumplir con resolver las necesidades de los alumnos independiente al tema o tipo de sistema educativo, público o privado. Pero es un factor que determinante en la elaboración de los proyectos. Si yo analizo de dónde es el alumno, de dónde proviene, en qué escuelas ha estudiado, o si se ha mantenido en escuelas de gobierno, los resultados de una evaluación diagnóstica sí pueden tener una diferencia, por lo tanto es un factor que se relaciona con la estructuración de un proyecto educativo en su aspecto de la elaboración diagnóstica. Bien, dentro del siguiente tema, destacadamente de este diagnóstico, ¿no? Es necesario tener en cuenta qué herramientas son las adecuadas para realizar dicho diagnóstico y también los recursos para poder analizar el contexto y poder determinar si es necesario o no tener que reorientar la dirección de la función educativa del centro escolar. Por supuesto, ¿no? Este diagnóstico es lo que me permite tener. Este diagnóstico siempre va a aportar información relevante de gran importancia para poder saber la realidad de la institución escolar, la realidad del alumno, la realidad del docente, porque acuérdate que todos son una comunidad. Por lo tanto, este diagnóstico todos esos aspectos. El objetivo de estos vertientes dentro de un sentido final de nuestros diagnósticos. ¿Sí? La calidad educativa es en nuestra sociedad. ¿Sí? Debemos revisar que los padres pueden confiar plenamente en la educación de sus hijos. Reciben en la escuela cada vez que acuden a un centro educativo cada mañana. Bien. Se enmarcan con los resultados de una prueba diagnóstica. Se pretende mejorar, se pretende hacer mediante este mejoramiento, mediante el trazo de objetos, metas y estrategias, además de un trabajo por proyecto. ¿Sale? También entonces es preciso evaluar cómo podemos, a través de qué instrumentos yo puedo en este 4.4. Ya dijimos la importancia, pero concretamente con las actividades de la escuela, antes de pasar al siguiente
apartado, al siguiente material, pues es corregir este diagnóstico, me permite corregir aquello que no funciona correctamente. ¿Sí? Luego entonces es preciso decir que tengo que evaluar propiamente mi diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? A través del siguiente material. Permítanme más que cargue. Bien, nuevamente este material nos hace una reflexión sobre qué es un proyecto. Un proyecto que identificar un problema que yo voy a atender, que hay la necesidad de causas, revisar causas y consecuencias. A partir de ello entonces implica este proyecto, pues es un plan en el que establecemos como objetivo principal resolver de manera organizada y precisa un problema educativo previamente identificado en su realidad, tanto las necesidades a satisfacer como el uso de recursos disponibles humanos y tecnológicos, respetando las limitaciones administrativas, económicas y académicas de la institución. Bueno, pues el preámbulo es volver a reconocer el concepto de proyecto educativo. Un proyecto entonces educativo pues son actividades a realizarse en un lugar determinado, con un tiempo determinado, con determinados recursos, para lograr objetivos y metas preestablecidas, ¿no? Es el concepto. El diseño del proyecto tiene la obligación de identificar una necesidad, incitar a una reflexión en la cual se convergen todas las necesidades y medios para satisfacerlas y el proyecto de enseñanza debe implementarse, ejecutarse y evaluarse. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? Insisto, este es otro material, pero si te das cuenta, todos tienen que ver, tienen que concluir en lo mismo. Número uno, análisis de la situación educativa, selección y definición del problema, definición de objetivos, justificación del proyecto, planificación de las acciones, cronograma de trabajo, recursos humanos, materiales y económicos, evaluación y redacción del proyecto terminado. ¿Sí? Número uno, análisis de la situación educativa. Dos, selección y identificación del problema. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Definición de los objetivos del proyecto, justificación del proyecto. Y bueno, en concreto, pues tenemos que irnos a la evaluación, ¿no? La evaluación del proyecto tiende a la necesidad de lo siguiente. ¿Sí? Un proyecto se evalúa de distintas formas. ¿Cómo lo voy a hacer? Primer punto, evaluación del proceso. ¿Sí? O formativa se refiere al cumplimiento de la programación de cada una de las actividades, utilización de los recursos y el cumplimiento de los tiempos, entre otros. Yo voy a revisar el cumplimiento. Lo importante para obtener un producto de calidad es asegurar desde un comienzo evaluaciones de proceso, que de manera que las debilidades finales sean escasas y las fortalezas son las que predominen. Tiene como propósito ir mejorando el producto
de cada etapa. La evaluación de los resultados. En esa evaluación del proyecto recoge los principales resultados o logros relacionados con los objetivos y permite a partir del análisis de los datos establecer hechos objetivos. En algunos enfoques también se consideran los efectos no esperados, es decir, todos aquellos resultados que no están en directa relación con los objetivos planteados, pero aquí son de interés para el proyecto. Ejemplo de cómo evaluar mi proyecto desde el sentido enfoque del proceso formativo y de los resultados. Objeto de la evaluación, sitio web educativo, aspectos, indicadores, es lo pedagógico, claridad del propósito, motivación adecuada a los destinatarios, tipos de actividades interrogadoras o desafiantes, tipos de interacción individual o grupal, retroalimentación, integración de medios, instituciones, claridad y necesidad de ellas. Voy a evaluar el contenido, la actualidad, la información, cantidad, claridad, información relevante, apropiada a los alumnos, la producción, calidad de las imágenes, calidad del texto, integración de los medios tecnológicos, facilidad de uso, navegación expedita, links a sitios de interés. Es decir, ese es un ejemplo bajo el esquema de yo querer evaluar un proyecto. Me proponen un listado de situaciones que yo debo de revisar. Obvio, me puedo facilitar a través de una rúbrica o lista de cotejo, ¿sí? Y yo puedo analizar estas actividades, ¿no? Dentro de esta realización de proyectos. Y finalmente, bueno, pues este material que me recomienda, pues otras partes, ¿no? La redacción del proyecto, pues bueno, es una sugerencia de este autor, pero en concreto, ¿qué voy a analizar o qué voy a evaluar en el proyecto? Es el tema principal, pues bueno, será eh, en el aspecto del proceso o la formativa y en la evaluación de los resultados. Practico mi ejemplo en algún momento en decir que voy a revisar en mi proyecto y lo debo de mencionar, ¿sí? Y para ello puedo hacer uso libre de instrumentos que me permitan trabajar estos niveles de logro adecuados a un porcentaje y determinar el desarrollo sistemático del proyecto. De mi parte sería todo. Nos vemos en la clase del sábado con 3, tal vez 4 temas para llegar a cumplir lo que semanalmente tenemos encomendado. Muchísimas gracias.